Muy buenos días, bienvenido a Regiones. Estoy nada menos y nada más que con el diputado Alfonso Marquina, él es diputado por el estado Lara. Y el diputado Marquina veo aquí que está informando que no le gusta el salario mínimo, que solo cubre el 2, 3, 4% de la canasta alimentaria. Entonces, ¿cuánto es el salario que usted aspira, señor? Mira, yo creo que todos los venezolanos tenemos el legítimo derecho a aspirar a un salario digno que nos permita por lo menos hacerle frente a nuestras necesidades básicas. Efectivamente, hemos visto cómo unas políticas gubernamentales han venido deteriorando la capacidad de compra, el poder adquisitivo del salario del venezolano, y todas las medidas que se han venido tomando, lejos de venir a resolver el problema, lo que hacen es agravarlo. Decía con los anuncios recién hechos por el señor Torrealba, que yo no sé si es constituyente, quiere ser diputado, pero no puede porque perdió la investidura, fue ministro y lo votaron. Pero bueno, él es el que hace el anuncio ahora del salario mínimo por parte del Ejecutivo Nacional. Y decía, bueno, que ahora con este salario las necesidades básicas de los venezolanos estaban cubiertas. Y la verdad es que ese salario, que en todo caso es el equivalente a $7.50, es decir, 150.000 bolívares, porque los otros 150.000 no son salarios. Forman parte del ingreso, pero no forman parte del salario integral del trabajador. Pero son ingresos que le llegan al Son venezolano, ingresos, ¿no? pero que en todo caso no cubren ninguna de las necesidades Pero de los venezolanos. sí pueden hacer mercado Cuando con tú eso. vas, no, sí, bueno, cuando tú vas a un mercado y te cuesta un cartón de huevos casi 80 bolívares, un litro de aceite 42, cuando vienes a ver realmente con eso, así dediques el 100% de tu salario, no puedes cubrir los requerimientos alimentarios del grupo familiar. Fíjate, ya que lo estás mencionando, lamentablemente las políticas del gobierno, en todo caso para tratar de desacelerar la inflación, han incurrido en una restricción cada día mayor del consumo, de la capacidad de demanda de los venezolanos. Hoy los venezolanos, el 75% de los venezolanos están haciendo solo 2 ingestas al día o menos. Es decir, comen o 2 o una vez al día. Pero lo peor no es que han reducido la cantidad, sino la calidad. Los venezolanos hoy, por ejemplo, no están consumiendo, más del 90% de los venezolanos no consumen proteínas animales. Lo que están es consumiendo carbohidratos y todos sabemos los requerimientos que tiene el organismo de las proteínas animales. Te pongo un solo ejemplo que quizás es el más grave. Hoy el consumo promedio de leche, el consumo per cápita, es de 3 litros. Y yo quiero que generar conciencia en los venezolanos del terrible daño que se le está haciendo a los niños menores de 4 años que no están consumiendo leche. Eso es marcar a un niño porque pierde talla, pierde peso, pierde capacidad de aprendizaje. Es decir, es un daño irreversible lo que se le está haciendo a las nuevas generaciones en el país. ¿Qué han propuesto en este sentido? Mira, nosotros desde el año 2016 empezamos en la elaboración de una propuesta para superar la crisis económica. En aquel entonces yo era el presidente y esa propuesta se llamó los 10 pasos para superar la crisis. Lamentablemente fue desatendido por el Ejecutivo Nacional y eso es lo que a mí me lleva a la conclusión de que este gobierno sabe lo que está haciendo y lo hace deliberadamente. Ellos con mala intención siguen empobreciendo a los venezolanos para que la capacidad... ¿Pero tú crees que para que si su tú te capacidad vuelves de pobre vas a chantaje... votar por el gobierno? ¿Perdón? Uno que se vuelva pobre va a votar por el gobierno para Bueno, mira, fabricar pobre. hay algunos que ceden ante el chantaje de los mecanismos de control social. Vemos cómo la bolsa de comida, por cierto, cada vez más vacía y cada vez llegando Lo que llaman CLAP. con menos CLAT. Es un mecanismo que ante una madre, un padre que en un momento determinado no tiene cómo darle comida a sus hijos, algunos han cedido a la tentación o al chantaje por parte del gobierno. Pero en todo caso, eso es lo que se busca. Se busca tenerte ocupado. Imagínate tú cuál es la vida cotidiana de un venezolano. Primero, ¿Ocupado o preocupado? Ocupado, preocupado y desesperado. Ajá. Yo creo que todos los términos caben. ¿Tú estás en cuál de esos términos? Yo creo que estoy preocupado, estoy ocupado y también estoy desesperado. Porque yo, igual que la inmensa mayoría de los venezolanos, quisiéramos que la salida a esta crisis política fuera lo más pronto posible. Y muchas veces nos angustiamos, nos preocupamos porque vemos que la solución política va avanzando, pero muy lenta.
quizás a 10, 20 kilómetros por Ok. hora, mientras que la crisis económica, la crisis social del Ok. país avanza a 160, ¿Y a 180 cuántos kilómetros. kilómetros está avanzando la oposición para hacer frente a esto? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. ¿Cómo no? Bueno, el amigo Alfonso Marquina te decía que la oposición, ¿a cuánto va en ese planteamiento tuyo? Bueno, por supuesto, la oposición de alguna manera o la alternativa democrática es el que está conduciendo o dirigiendo uno de los vehículos y por supuesto es el vehículo que procura la salida política. Y si te digo que la salida política va lenta, es porque no solamente depende de quien conduzca, depende también de cada uno de nosotros, depende de la comunidad internacional, pero sobre todo depende de la posibilidad de generar algún tipo de conciencia o por lo menos de remordimiento en aquellos que hoy desgobiernan a este país. Porque este gobierno lamentablemente, Carlos, se mantiene por la vía de los hechos, por la vía de la fuerza, porque hay un grupo de militares que han hecho negocios indebidos. Por ejemplo, discutíamos en la Asamblea Nacional el terrible daño patrimonial que se le hizo con una operación absolutamente inconstitucional e ilegal, como fueron los llamados bonos 2020. Un proceso donde se canjearon unos papeles a una ratia del 122%. Es decir, tú entregabas un papel por $100 y recibías otro papel por $122. Pero además te pagaban un 8.5% del cupón, o sea, los intereses, y encima de eso te entregaron como garantías ¿Qué aprobaron ustedes para eso? la declaración de nulidad de esa transacción, porque en ese caso, Eso puede hacerse. de acuerdo al artículo, sí, por supuesto que puede hacerse, porque el ¿Qué pasa artículo con los que 100 compraron bonos? bueno, tendrán que sentarse ahora con el nuevo gobierno, pero no para negociar los 2020, sino para ver cómo se le resarce, cómo de alguna manera se le indemniza por el daño patrimonial que se le pudo haber causado con el bono del 2017. Y te insisto en esto, porque tú no puedes entregar, de acuerdo al artículo 150, que te establece que los contratos de interés público requieren de la aprobación expresa de la Asamblea Nacional. Y en este caso no hubo nunca esa aprobación, por el contrario, el 26 de mayo del año 2016, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo rechazando, negando, declarando la nulidad de esa transacción si no se cumplía con los extremos de la Constitución. Ok, vamos a hablar de tu jurisdicción, Lara. Tú eres diputado por el Estado Lara, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué ves tú en Lara? Mira, desde el punto de vista la crisis administrativo, desde el punto de vista social. Tú sabes que cada uno de nosotros cuando hacen esta pregunta decimos que el Estado Lara o que nuestro Estado es quizás el que peor está, en circunstancias está. En Lara nos están recortando o racionando la energía eléctrica hasta 3 veces al día. Ahí está, hay partes del estado donde la gente hace cola hasta por 3 días para poder llenar un tanque de gasolina. Estamos hablando de un estado donde no llega el agua sino una vez a la semana o una vez cada 15 días. Estamos hablando de un estado donde la posibilidad de empleos estables están cada vez más cercenados, más limitados. Estamos hablando de un estado donde los hospitales están en una decadencia absoluta. Incluso el informe de la comisión o de la alta comisionada de derechos humanos que tuvo la oportunidad de ir al estado Lara presenta una radiografía de lo dantesco, de lo terrible de la crisis hospitalaria en el estado. Es decir, el estado Lara, al igual que el resto del país, está sumergido en una terrible crisis económica, aquí leo que las citas en el social. hospital se piden con meses de anticipación. Meses de anticipación, son centenares de personas en cola, tienes que llevar hasta el algodón, la gasa, y sin embargo te encuentras problemas de contaminación. Recientemente vimos en Carora cómo las cañerías salían hasta por los quirófanos, las aguas negras de las cañerías. Es una cosa sencillamente terrible lo que estamos viviendo en el estado Lara. Y por supuesto, yo quisiera decirte, y con mucha razón, que quizás es uno de los estados o el estado más golpeado desde el punto de vista económico, social, político del país. Pero sin embargo, tengo que reconocer que también hay estados como Zulia, donde la crisis es tan grave o más grave que en nuestro estado. Lo que sí es que, y genera mucha rabia, mucha indignación, es ver cómo a Caracas se le pretende mantener en una especie de burbuja.
Aquí no te cortan la luz, aquí te llega el agua, aquí tú no haces cola para echar Pero en estos gasolina. días yo veía Pareciera que es o que el gobierno Ok. le tiene miedo a Caracas, Ok. o que sencillamente el gobierno desprecia al Ok, interior en estos del días, país. hablando de lo regional, veía a la gobernadora anunciando unas obras por televisión en cadena nacional, justamente. Bueno, ¿Qué hacía ella? Yo, ¿Cuál es tu evaluación? yo te felicito porque tú la ves, porque nosotros en Lara nunca le vemos la cara. Ah. Es una absoluta No, ausente. yo veo la cadena. Bueno, Ajá. por eso te digo, y te felicito que aunque sea en cadena Ah. la viste. A nosotros allá en Lara lamentablemente carecemos de gobiernos regionales, de gobiernos municipales, y cada vez que esa señora aparece es para llevar una mala noticia. Por cierto, la última vez que apareció... Con el tocuyo, ¿no? La última vez que apareció fue para decir que ahora nos iban a recortar más, a racionar más la electricidad para tratar de llevar un poquito de electricidad al estado Zulia. Yo lo celebro por el estado Zulia, pero tengo que lamentarlo por toda Venezuela, porque un gobierno serio, lejos de estar racionando, lo que debería es estar buscando soluciones para aumentar la generación y no Ok. tener que someter a los venezolanos a esta tragedia que estamos viviendo. Me están haciendo señas que se acabó el tiempo. Gracias, Alfonso Marquina. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.